El economista Carlos Rivera Bautista está aquí con nosotros. Él es el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Cómo está, mi querido economista? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Vicente, buenos días. Osvaldo, un saludo afectuoso. Gracias por la invitación y la oportunidad de informar un poco y poner en conocimiento de la ciudadanía de Guayaquil y del país un poco los logros obtenidos en el 2025. Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Qué hace exactamente el Banco de Desarrollo, mi querido economista? El Banco de Desarrollo es el principal financista de la obra pública de los gobiernos locales. Permítame destacarle que el 80% de la inversión pública que usted ve en alcaldías y prefecturas del país, exceptuando a Quito y Guayaquil, proviene del financiamiento del Banco de Desarrollo. ¿De a dónde saca la plata o el capital del Banco de Desarrollo para estas obras? Mire, creo que es uno de los logros y de los hitos más importantes que hemos tenido precisamente en materia de financiamiento es el cambio de la estructura de capital, es decir, el cambio de los pasivos del Banco de Desarrollo. Cuando nosotros asumimos la gerencia general del Banco de Desarrollo, nos encontrábamos con un banco que se financiaba por multilaterales en apenas el 4.5%. El año pasado, siguiendo las directrices del presidente Daniel Noboa de transformarle al Banco de Desarrollo, de dejar un legado para el país, la propia reducción del riesgo país, las fortalezas del programa macroeconómico, nos permitió que el Banco de Desarrollo sea un sujeto de confianza en el mercado financiero internacional. Cerramos líneas de financiamiento por 438 millones de dólares y aquella fuente de financiamiento que era apalancarnos en dinero desde afuera, que no superaba el 5%, hoy es del 44% de financiamiento para el Banco de Desarrollo. ¿A través de qué multilateral? Faltan 14 y las 8. El Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo. ¿A cuántos años les prestan a ustedes? Es variable los plazos, más o menos 7, 10 años, un poco depende. ¿Con qué interés? Bueno, también es igualmente variable, pero más o menos 4, 5%. 4, 5%, es elevado. Porque generalmente son el 2, el 3%, 2,5%. Lo que pasa es que las condiciones de riesgo país, las condiciones financieras, ahora a veces... que ha bajado el riesgo país, que estamos casi en 400 puntos. Nosotros vamos a seguir reestructurando ese tipo de financiamientos, pero más o menos estará entre el 3 y el 5%. ¿Ustedes en qué porcentaje le cobran a los GATS de interés? Alrededor del 7%. O sea, casi el mismo valor de la banca internacional. Sí, mire, en economía no hay almuerzo gratis. Así es. Nosotros tenemos un split básicamente para cubrir gastos operativos y las utilidades que se generan al final del año se revierten en los propios gobiernos locales a través del financiamiento no reembolsable o contraparte de las siguientes líneas de financiamiento. Prácticamente, en la práctica, lo que les llega a quedar a ustedes aproximadamente es un más o menos el 3%. No, menos que eso, porque evidentemente el Banco de Desarrollo tiene adicionalmente líneas de asistencia técnica fuertes para gobiernos locales, para ayudar a reestructurar proyectos. Para todo Sí, a ver, un poco el año pasado tuvimos utilidades que bordean los 80 millones de dólares, pero repito, no es que ese dinero se va llevando un accionista, sino es dinero que regresa a los propios gobiernos locales. Ustedes hablan de la financiación y toda la vida ha sido así a los gobiernos, a los GATS, tanto consejos provinciales, consejos cantonales, juntas parroquiales. También tenemos una línea con los gobiernos parroquiales. Estamos trabajando un poco buscando que sean actores más importantes dentro del ejercicio financiero del banco, porque normalmente tanto su cupo de endeudamiento como su capacidad técnica para presentar proyectos es menor que la que tienen municipios y prefecturas. Entonces es un trabajo un poquito que requiere mayor esfuerzo, una mayor capacitación para estructurarnos ahí. Tenemos 244 municipios, creo que son en el país. 224. 224, exactamente, 224, y tenemos 24 prefecturas, perfecto. De esos 224 y 24,
¿qué porcentaje realmente tienen proyectos que presenten al Banco de Desarrollo para poder aceptar, para poder tener una operación? Faltan 11 minutos para las 8 con el ingeniero economista Carlos Rivera Bautista, gerente general del Banco de Desarrollo. A ver, cuando nosotros asumimos la gerencia general del banco, nos encontramos, en el caso de los municipios en particular, que apenas el 44% de los municipios tenía las puertas abiertas del banco, es decir, financieramente no eran sujetos de crédito, pero no porque las finanzas eran insostenibles, no porque el flujo de caja de ellos impedía pagar un X endeudamiento con el Banco de Desarrollo, sino por lo que la metodología de cálculo de cupo de endeudamiento era incorrecta y estaba muy atada, estaba sobredimensionado al último valor del modelo de equidad territorial. Cambiamos el modelo y eso nos permitió abrir prácticamente al 100% de los municipios la posibilidad de que se endeuden con el Banco de Desarrollo. Sin embargo, ahí aparece un segundo problema, que es la capacidad de organización, de planificación, de estructuración de buenos proyectos, que hacen que al final del día alrededor del 50% de los municipios sean los que presenten efectivamente una solicitud de financiamiento. Llegan alcaldes que usted más que nosotros conoce, que no saben leer ni escribir, muchos, no todos, perfecto, pero ellos a los estudios es a los que menos le dan importancia y posibilidades de hacerlo para poder obtener operaciones. Realmente hay cómo se ayuda a esos municipios cuando no tienen ni idea de lo que es un estudio para X cosas. Muy buena pregunta, Vicente, y esa es una de las tareas que el Banco de Desarrollo se ha comprometido, es decir, estructurar una unidad de asistencia técnica más fuerte, más potente, que ayude a preparar los proyectos, que inclusive ayude a identificar cuáles son los proyectos prioritarios para cada una de sus comunidades. Un banco de desarrollo de segunda generación literalmente participa desde el paso cero en la estructuración de proyectos. A mí me ha tocado a veces hasta enojarme un poco con algunas autoridades que vienen con una determinada idea, pero que financieramente es factible, sin lugar a duda. Pero este Banco de Desarrollo no solamente es un mero operador de crédito, sería muy fácil que el Banco de Desarrollo preste créditos, a través de la pignoración de rentas cobramos del Banco Central y listo, pero no, desde el punto de vista del país hay que optimizar el uso de los recursos públicos, entonces toca priorizar los proyectos. En muchas ciudades que no tenemos servicios básicos como agua potable y alcantarillado, con un efecto demasiado fuerte en los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por la desnutrición crónica infantil, sin lugar a duda los programas de agua potable y alcantarillado deberían ser la prioridad antes que una plaza, antes que la remodelación del Palacio Municipal, por poner un ejemplo, que también son importantes, pero que en orden de prioridades debería venir después. Allá iba la pregunta, 7 minutos para las 8 de la mañana. ¿Sigue siendo para el Banco de Desarrollo, como toda la vida desde los que lo conocemos, la prioridad agua potable y alcantarillado? Sí, sin lugar a... Vialidad y agua potable y alcantarillado. De los 505 millones de dólares que aprobamos el año pasado, en 359 operaciones, en vialidad destinamos 191 millones y en saneamiento 179 millones. Es decir, o sea, el grueso de los más del 50% de las aprobaciones del año pasado se concentran en esos dos rubros, que en teoría son los de mayor tasa de retorno social, ¿no? Inclusive también, permítame destacarle, Vicente, que hay dos rubros adicionales que hemos dado énfasis en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Para nosotros, faltan 6 minutos para las 8 de la mañana, 6 para las 8. El Banco de Desarrollo es un barril sin fondo, porque aunque usted tenga 10.000 millones de dólares, no le van a alcanzar para 224 municipios de todas las obras que necesitan. Igual, por ejemplo, yo le pongo una obra que en mancomunidades, yo no sé si ustedes están manejando mancomunidades que no se están utilizando aquí. Una mancomunidad que se necesita aquí en el Guayas es la cuenca baja del río Guayas para evitar todos estos, ¿cómo se llama? Inundaciones, ¿no es cierto? Donde intervienen varias provincias. Guayas, Los Ríos, El Oro, algo de Manabí también, si se quiere, hasta Suay Cañar en un momento dado.
¿Hay algún estudio, algo para esa cuenca, que yo creo que solucionar eso son muchos miles de millones de dólares? Mire, Vicente, parafraseando un poco a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, el Ecuador no solamente tiene que crecer por transpiración, sino por inspiración. Y la inspiración significa innovación, salir un poco de la caja de lo que conocemos normalmente como financiamiento. Y uno de los ejemplos que usted lo ha mencionado es este tema de comunidades, las alianzas público-privadas que tratamos de fomentar en el Banco de Desarrollo, que estamos estructurando líneas de crédito en esa materia. Y en el caso particular que usted menciona de generar comunidades, mancomunidades, que permitan sumar sus capacidades de endeudamiento y estructurar proyectos un poco más grandes que den una solución efectiva a la ciudadanía. No está descartado, eso es posible, es parte de la línea del negocio. No tenemos buena experiencia, tenemos algunas experiencias fallidas que inclusive en nuestra administración ha resuelto, como es el caso de la mancomunidad entre Machala, Pasaje y El Guabo, en un proyecto de agua potable que nos encontramos como un proyecto fallido. Resolvimos el problema, volvimos a abrir líneas de financiamiento y estos municipios nuevamente nos han pedido mire, prestado. Mi querido ingeniero, 4 minutos para las 8, viene Carlos Armanza y también el economista que le tienen preguntas. Pero ¿por qué ustedes, con toda la idea que tienen de toda esta gente de carrera que está ahí hace 100 años, ¿por qué no presentan un proyecto de ley a la Asamblea Nacional en que exija a una serie de cantones que se encuentran solos, X distantes? Hablemos de la península de Santa Elena, 3 cantones pegados. Acá en Guayas, Simón Bolívar, Marcelino Maridueña, Milagro, etcétera, etcétera. Que se los obligue a hacer mancomunidades, por ejemplo, en el tránsito, por ejemplo, en basura, por ejemplo, en agua potable. Porque cada municipio quiere hacer su toma de agua potable que vale no sé cuánto y no lo puede hacer porque no se reúnen con... ¿Podrá hacerse eso para llegar a la Asamblea? Mire, yo creo que las autoridades tienen autonomía para su toma de decisiones, ¿no? Evidentemente los proyectos que usted menciona, manejo de residuos sólidos, por ejemplo, es una posibilidad importante para pensar en una mancomunidad. A veces las propias estructuraciones de las plantas de agua potable, cuando se toma una sola toma, sin lugar a duda eso genera economías de escala. Ahí probablemente a veces comienzan los celos políticos, otro tipo de variables que han determinado que los proyectos que usted menciona, que en principio es una buena idea porque creo que cumple costos administrativos de economías de escala, a veces tienen otro tipo de problemas. Aquí sería muy largo enumerar otro tipo de proyectos que no son precisamente los más exitosos y hay que ir tomando con cuidado, pero me parece que en la misma línea de una mancomunidad, por ejemplo, están las alianzas público-privadas, que es algo que le vamos a poner mucho énfasis a partir de este año y el siguiente año, tanto con financiamiento internacional como decisiones técnicas propias del banco. En alianza pública-privada tendríamos para conversar de largo, pero se nos viene el tiempo, 2 minutos para las 8. Me queda una duda en la alianza público-privada. ¿Hasta dónde el BEDE, una institución, un banco totalmente estatal, puede prestarle a un privado o X cantidad unido con alguien estatal? Mire, nosotros tenemos una unidad de inversiones privadas a vivienda, que era uno de los rubros que había que destacarle, Vicente. Usted debe estar al tanto que uno de los objetivos prioritarios del presidente Daniel Noboa ha sido el año de la construcción, el año de la vivienda, porque para el presidente Daniel Noboa la vivienda no es puertas, ventanas y cemento, es un hogar que genera rendimiento escolar, productividad laboral, hay una serie de beneficios. Y este Banco de Desarrollo heredó de la ex Junta Nacional de Vivienda una línea de crédito para vivienda. Cuando nosotros asumimos el banco prestábamos $3 millones. Al siguiente año le subimos a 14 millones y en este año financiamos 14 millones el año pasado. La meta para este año es 60 millones y para el siguiente año 120 millones. Es decir, hay un crecimiento exponencial. Hasta el año de hoy es de los propios fondos del Banco de Desarrollo. Para el siguiente año vamos a incorporar una línea de financiamiento que estamos negociando con multilaterales para seguir impulsando fuertemente la oferta de vivienda.
Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? Que la propia estructuración jurídica del banco permite generar financiamientos a privados. Naturalmente no en cualquier tipo de proyecto. Lógico. Hay proyectos que deben ir destinados a solucionar la infraestructura de servicios públicos con calidad, con eficiencia, y en momentos que los municipios definitivamente no tienen capacidad de endeudamiento. Usted hace un momento, cuando entraba a la entrevista, hizo una frase muy fuerte desde el punto de vista de política pública. El servicio más caro es el que no existe. Ese es el más caro. Y creo que la alianza público-privada es una solución que podría irse gestando, estructurando para llegar con la provisión de un servicio básico en el caso de municipios que definitivamente no tengan capacidad de endeudamiento. A ver, eso depende del proyecto. Del proyecto. Inclusive hay modalidades diferentes al cupo de endeudamiento, como el Project Finance. Ya. Es decir, este Banco de Desarrollo, bajo las directrices del presidente Daniel Noboa, no escatima esfuerzo, y hay una palabra que a mí me gusta, no es una frase cliché, pero creo que los grandes objetivos de combatir la pobreza, de mejorar los niveles de desarrollo del país, de dar oportunidades de progreso efectiva a las familias, se deben hacer con innovación. Totalmente y el Banco de Desarrollo está en esa línea. Totalmente de acuerdo. Ok, el economista Carlos Rivera Bautista, realmente interesantísimo conversar con todos estos proyectos, hay tantas cosas más, pero los compañeros también tienen preguntas. El licenciado Carlos Armanza, licenciado, la escucha el economista. Mi querido economista, ¿cómo está? Buen día. Revisando las cifras publicadas por ustedes y ratificadas esta mañana, dicen que para el 2025 ustedes entregaron 505 millones para ayudar a financiar obras. Le pregunto, para el 2026, ¿cuánto se ha planificado destinar y en qué rubros? A ver, básicamente nosotros duplicamos la cartera de crédito del 23 al 24, el 25 nos ratificamos, un poco por la estructuración financiera y la capacidad de endeudamiento de los municipios. Nosotros creemos que nuestras líneas de crédito para este año, de acuerdo al presupuesto anual de inversiones, más o menos bordeará los mismos 500 millones de dólares. Hay mucha posibilidad de crecer por parte del banco. Nuestro patrimonio técnico ponderado sobre activos sobre riesgo nos permite generar crecimientos muy fuertes. Sin embargo, por la capacidad de endeudamiento de nuestros clientes, consideramos que nuestra planificación, llamemos así, de colocaciones, estará aproximadamente en los mismos 500 millones de dólares, estructurado de la misma manera, es decir, dándole fuerte énfasis a vialidad, a saneamiento, esto es agua potable y alcantarillado. Tenemos un rubro que es impulsar la vivienda y quizás la madre de todas las batallas, que es la educación, y nosotros estamos estructurando una línea de financiamiento muy potente que daremos a conocer en los siguientes días para la educación universitaria. Economista, ustedes otorgan financiamiento a la obra pública. ¿Qué obra pública importante están apoyando estos? Bueno, de los proyectos quizás más importantes que hemos financiado en general en el periodo presidencial acá en la provincia del Guayas, como una referencia, por ejemplo, está en Empalme, Naranjal, Naranjito. En caso de Empalme, 9.8 millones para el sistema de agua potable y alcantarillado, en Naranjal 4.8 millones, Naranjito 4.6 millones, en Los Ríos para Urdaneta 4.9 millones, Baba 3.9 millones, en Santa Elena hemos financiado para el cantón de Salinas 20 millones de dólares, en la Universidad Estatal Santa Elena 12 millones, en Libertad 4 millones, como valores que me vienen un poco a la mente de los principales financiamientos que hemos dado a nivel de las provincias de la costa. Economista, cuando usted habló de viviendas de interés social, ¿se puede cuantificar cuántas son las que se están construyendo y se están apoyando? Bueno, habría que dividirle en general, no tengo el dato, pero por decir algo, los 28 millones de dólares que financiamos el año pasado, habría que dividirle para un promedio de 70 mil sucres, 70 mil dólares, que más o menos es el valor promedio de las viviendas de interés social e interés público. Ok, gracias. Ok,
Estamos conversando con el economista Carlos Rivera Bautista, gerente general del Banco de Desarrollo. Economista Osvaldo Calderón. Gracias, licenciado economista. 84, 85 ya, 8585. Economista Rivera, estaba revisando aquí en la página del BED el financiamiento por sectores que ustedes tienen, ¿no? Usted habló de que están apuntalando fundamentalmente vialidad y saneamiento. Veo riego y drenaje, vialidad, transporte y movilidad, fortalecimiento institucional, equipamiento mecánico y tecnología, equipamiento urbano y desarrollo, vivienda de interés social y público, educación, medio ambiente, gestión de riesgos, salud y turismo. Apuntalo lo de la educación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo establecen? Una relación directa e indirecta, ¿cómo apuntan el desarrollo de educación o financiamiento en educación? A ver, en educación las universidades que reciben recursos del Estado son sujetas de crédito, ¿no? En la medida que reciben fondos del Estado. Entonces, en esa línea nosotros hemos apoyado a universidades en Ambato, en Manabí, y tenemos previsto impulsar fuertemente líneas de crédito en este año. Estamos estructurando una canasta de proyectos que yo espero que supere los $100 millones, ¿sí? Yo aspiro y que estamos precisamente en estos días puliéndola para generar una importante inversión de estructuración de infraestructura, de tecnología que mejore la educación universitaria, que permita que los jóvenes accedan a la mejor herramienta que tenemos para combatir la pobreza, que es la educación. La educación es fundamental, sin duda alguna, mi querido economista Rivera. ¿Ustedes hacen seguimiento a los niveles de préstamos que hacen a las instituciones? Mire, sin lugar a duda... ¿Sabe por qué le planteo esta inquietud? Sí. Por el tema del agua potable y de lo que ha ocurrido con el vecino Cantón Durán, ¿no? El vecino Cantón Durán ha tenido financiamiento para su sistema de agua potable, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y lo que se tiene como resultado es una calamidad, por lo menos hasta ahora, en el Cantón Durán. Por eso le preguntaba si ustedes hacen niveles de seguimiento para que los proyectos realmente se vayan cumpliendo y generen la expectativa que sobre ellos se creaba. Mire, es una pregunta que no necesariamente va por el lado de la corrupción, ojo, no, mucho cuidado. Cuando asumimos la gerencia, nosotros nos encontramos con 57 proyectos catalogados con problemas, con observaciones, es decir, que no cumplieron el objetivo final de construir una infraestructura que permita satisfacer una determinada necesidad social. Como en el Ministerio de Agricultura, que piden un billete para la agricultura y que compran escarros. Eran 622 millones. Ya. Nosotros, con responsabilidad, hemos resuelto para el año siguiente, teníamos 39 proyectos con problema, ya a 455 millones de recursos que no han llegado a la ciudadanía. El año pasado ya cerramos solamente con 23 proyectos problema de 172 millones. Naturalmente, cuando yo hablo de resolver un proyecto, no necesariamente significa que el proyecto se rehabilitó y cumplió una necesidad. Jurídicamente a veces es imposible, como el caso de Durán, que es un caso patético. Y precisamente nuestra administración, yo soy responsable desde lo que yo estoy hecho cargo de la gerencia general del banco, y hacemos un seguimiento. Primero hay que hacer una buena evaluación. Cuando usted no hace una buena evaluación, se puede uno encontrar con cualquier cosa luego en el seguimiento. Pero nosotros tenemos una unidad de seguimiento en donde los pagos son contra facturas y con revisión in situ. Hacemos una muestra aleatoria para hacer una auditoría un poco más profunda de las operaciones de seguimiento, y yo puedo enorgullecerme que en lo que va de nuestra administración, de todos los proyectos que hemos aprobado, ya no tenemos problemas de mal uso de recursos, por decirle un nombre, o de un destino equivocado de recursos, porque hay una unidad de seguimiento que hace pormenorizadamente un acercamiento. Como todo banco y en el aspecto público, siempre se generan deudas o valores incobrables. ¿Cuánto ha condonado de pronto el Banco de Desarrollo o cuánto ha perdonado el Banco de Desarrollo con algunos municipios? A ver, nosotros no tenemos esa figura. Primero,
nosotros tenemos la pignoración de renta, es decir, un débito automático de las cuentas de las municipalidades. Cuando existe algún problema más que de capacidad de pago, problema de liquidez, más bien procedemos a hacer operaciones de novación, que es una figura jurídica dentro del mercado financiero, donde reestructuramos el endeudamiento. Esa es la figura que nosotros utilizamos cuando existe algún descalce, repito, de liquidez, no de insolvencia. Perfecto. Ok, economista, realmente ha sido importantísimo conversar, que hay muchas preguntas, pero en todo caso tenemos una idea clara de qué es lo que está haciendo actualmente el Banco de Desarrollo, que le falta mucho más billetes. Barrer sin fondos no alcanzará nunca todo el capital que tenga. Le agradecemos y se despide el economista Carlos Rivera Bautista, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, economista. Muchas gracias, Vicente, gracias por la oportunidad. Muchas gracias al economista Carlos Rivera, aquí en los estudios, gerente general del Banco de Desarrollo.